Mi nombre es Santiago Mesa Briñez y por medio del presente video les daré cuál fue la solución que tuvimos nuestro grupo y yo frente a nuestra pregunta problema de nuestro anteproyecto, que fue ¿cómo influye la presión social en el consumo recreativo de marihuana entre universitarios de Bogotá y cuáles son las consecuencias cognitivas, físicas y sociales de su uso? Primero que todo, tomamos en cuenta que es importante tener un sistema educativo, o sea, fortalecer campañas educativas que disminuyan los riesgos del consumo de marihuana, es decir, que enfoquen lo que realmente puede suceder al consumirse dicha sustancia, a la vez que promover decisiones informadas, o sea, si decides tú consumir esto de manera recreativa, saber cuáles son los riesgos, alteraciones o problemas que puedes tener a futuro. También buscamos desarrollar habilidades sociales que permitan resistir a la presión grupal. Esto con el fin de evitar que jóvenes se vean obligados a consumirla para quedar bien frente a otras personas o a ser parte de un grupo social. También buscamos avanzar con la regulación de responsable de las sustancias, es decir, el microtráfico. Se pretende que a la disminución del microtráfico sea más de difícil acceso al cannabis y por ende la gente no pueda consumirla tan fácilmente o tenga que pues, buscar formas para poder consumirla. Y principalmente la creación de un espacio de apoyo psicológico gratuito. Esto para que aquellos que estén consumiendo o pretenden empezar a consumir reciban ayuda para manejar sus problemas emocionales y que disminuya el consumo asociado a estas situaciones. Bueno, en este caso nosotros definimos nuestro objetivo general como entender la influencia de la presión social en el consumo recreativo de la marihuana entre los estudiantes universitarios de Bogotá. Esto pues con el fin de analizar las consecuencias cognitivas, físicas y sociales asociadas pues a su uso. Nuestros objetivos específicos van a ser comprender la legalización y regulación de la marihuana a nivel Colombia y sus implicaciones sociales. Vamos a analizar el entorno actual y el contexto social de Bogotá en base a su última década. También pues vamos a aplicar en la población una muestra estadística para saber cuál es ese porcentaje de jóvenes que consumen la marihuana. También vamos a comparar la percepción del riesgo entre los consumidores y los no consumidores, investigando cómo los jóvenes interpretan los efectos a largo plazo del consumo de la marihuana. También pues vamos a identificar las consecuencias sociales que el uso de la marihuana puede generar en las relaciones interpersonales y el entorno académico. Em, También pues explorar cuáles son como esas diferencias de género en el consumo recreativo de la marihuana, analizando pues como la presión social y los efectos de esta que afectan pues de manera distinta a los hombres y a las mujeres. A lo largo de la historia, el cannabis ha tenido diversos usos en culturas de todo el mundo, destacándose en ámbitos medicinales, textiles y ceremoniales. En la antigua Mesopotamia, el cáñamo índico era valorado por sus propiedades narcóticas y utilizados en rituales religiosos por civilizaciones como los asirios. En textos antiguos como el Atharvaveda se atribuían virtudes relacionadas con la salud y la meditación. En Europa, especialmente entre los celtas, el cáñamo era cultivado y sus productos eran exportados desde el siglo VII a.C. En Roma, su consumo recreativo era común en reuniones sociales. A lo largo del tiempo, el cannabis también estuvo vinculado a la medicina, especialmente en la región árabe, donde el hachís se utilizaba tanto para fines recreativos como en contextos religiosos y místicos. En Europa, médicos que acompañaron a Napoleón en sus expediciones a Egipto contribuyeron al conocimiento sobre el cannabis, aunque esto también condujo a la prohibición del hachís debido a su abuso. Durante el siglo XIX, el cannabis fue objeto de estudios científicos y se documentó en 1839 sus propiedades analgésicas y antiespasmódicas. Sin embargo, debido a la dificultad para identificar sus principios activos, no logró consolidarse como un fármaco en la medicina convencional. En 1857, los químicos aislaron el cannabinol, un primer compuesto activo del cannabis, y más tarde otros como el cannabidiol fueron identificados, aunque su comprensión y aplicaciones eran limitadas. En el siglo XX, el cannabis fue criminalizado a pesar de los avances científicos y comenzó a asociarse con movimientos culturales como el jazz y la contracultura. Esto contribuyó a su estigmatización como una droga recreativa, a pesar de los descubrimientos como el aislamiento del THC en 1964. El cannabis continuó siendo un tema controvertido. Es importante entender el uso del cannabis dentro del contexto cultural y social, evitando una visión etnocéntrica que pueda descontextualizar su historia y sus diversas aplicaciones a lo largo del tiempo.
En los últimos años, el consumo de la marihuana se ha vuelto muchísimo más común y más popular, también más que todo en los adultos jóvenes o las personas jóvenes en general. Digamos que al ser esto tan popular, pues nosotros lo vemos como algo común y no quiere decir que esto sea pues legal. De hecho, la ley 30 de 1986 dice que para el porte y consumo de marihuana cada persona puede contar con 20 gramos para uso personal o consumo personal, y sin embargo esto no quiere decir como tal de que pues está, por decirlo así, sustancia, no sea algo legal. Digamos que también tiene ciertas restricciones. De las más comunes en estas restricciones son el consumo en los espacios públicos o consumo cerca a cualquier tipo de institución educativa. Es totalmente penalizable el hecho de consumir pues bajo ciertos espacios. Digamos que la marihuana, pues como ya lo dije, que es muy común, de hecho supera su consumo en contra de las demás sustancias, como puede ser la cocaína o pues sustancias inhalantes. Eh, Esto es más común a pesar de que no sea la sustancia que más se produce en el país en cuanto a sustancias ilícitas. Digamos que también el hecho de que sea muchísimo más normal ver el consumo de la marihuana es también por el mismo hecho de que es la sustancia que menos peligrosa se percibe en las personas que la consumen. Entonces eso también a las entidades gubernamentales han hecho como que se impulsen campañas de prevención y como sensibilización y control sobre los efectos del consumo de esta sustancia. Bueno, ya como un tipo de investigación, en este estudio pues hemos optado por un enfoque cuantitativo porque pues queremos analizar de forma precisa y numérica las actitudes y comportamientos de los estudiantes universitarios frente al consumo recreativo de la marihuana, así como el impacto de la presión social en sus decisiones. Este método permitirá obtener datos claros, medibles y objetivos para identificar patrones y relaciones clave, como la influencia social y el conocimiento sobre los efectos de la marihuana. Para recolectar esta información, lo que hicimos fue un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada, diseñado pues para facilitar el análisis estadístico y garantizar resultados precisos y generalizables. Pues esto nos ayudará a entender de manera objetiva los factores que fomentan el consumo recreativo en este grupo. Pues el cuestionario, pues como tal, se enfocará en explorar las experiencias y opiniones de los estudiantes sobre el consumo, su percepción de los riesgos asociados y cómo lo ven dentro de su entorno social y académico. Pues será aplicado en un grupo representativo, lo que permitirá obtener datos útiles para comprender las dinámicas sociales y psicológicas detrás de este comportamiento.